Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports. Para que veas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Explotó la bomba, van a decir muchos por ahí, en el lugar común después de las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez en el podcast de Andrés Cantor, una de las voces más importantes del continente, que hasta salió en Los Simpson en su podcast. Juan Carlos Rodríguez, un personaje que ha modificado, ha cambiado y ha generado una industria, un agente de cambio como tal de la industria del periodismo deportivo y de la industria también del deporte en general, de los contenidos, de la comunicación, de los eventos como tal. Juan Carlos Rodríguez, después de haber sido alto comisionado, rompió el silencio. Por fin podemos escuchar las declaraciones de lo que piensa, de lo que percibe, de lo que sintió Juan Carlos Rodríguez en los momentos que le tocó ser el nuevo puesto pomposo de la Federación Mexicana de Fútbol, conocido como alto comisionado, ¿no? Esta búsqueda de hacer un Roger Goodell, por así decirlo, de la NFL en nuestro fútbol nacional. Lo importante de esta charla son puntos que habría que desglosar. Uno de ellos, por ejemplo, y que quede clarísimo, que para mí es el más importante, es el de la transparencia del fútbol mexicano. ¿En dónde está la transparencia de los dueños del fútbol mexicano, de los directivos de alto rango que no quisieron abrir realmente su operación, su ejercicio, su modus operandi para poder conseguir su modelo de negocio? ¿Por qué? Porque ya venía el billete, ya venían los billones de pesos mexicanos, ya venían, ya llegaban acá a invertirlo, porque algo se dio cuenta Juan Carlos Rodríguez que era necesario: mejorar la experiencia del aficionado, hacer que nuestra liga tuviera una mejor experiencia, que él lo dijo en esta charla. ¿Cuántos dueños realmente irían al baño en los baños de sus estadios, por ejemplo? Ahí habría que entonces detenernos, interpretar y entender cuánta necesidad y cuánta falta le hace al fútbol mexicano mejorar la experiencia. El estadio con mejoras en internet, en comunicación, en conectividad, tanto en la misma experiencia como alrededor del estadio. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo hacerlo? Hay 3 plazas nada más que tienen hoy por hoy un mejoramiento muy directo y marcado: el BBVA, el estadio en Monterrey, evidentemente, el estadio Akron de Chivas y el Caliente en Tijuana. Pero de ahí en fuera se han quedado muy lejos los estadios, porque hace falta. Y ese dinero que a lo mejor no lo iban a encontrar y que no lo iban a tener, Juan Carlos Rodríguez encontró un mecanismo, un método, un modelo para poder hacer que el fútbol mexicano cambiara de fondo, de infraestructura. Pero vinieron estas grillas a las que se terminó enfrentando. Una charla que vale muchísimo la pena porque se escucha a alguien de cómo sabe que lo puso Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. Lo que hemos dicho hasta el cansancio en el fútbol nacional. ¿Quiénes comandan? ¿Quiénes mandan? ¿Quiénes tienen esa última palabra? Pues Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga Gallán. Que va a venir un nuevo tal, pues lo tiene que palomear Emilio, lo tiene que palomear Bernardo. Habló de cómo convenció a Javier Aguirre, que no fue por un tema de amistad, sino fue por un tema de que era el mejor técnico posible. Habla también de muchísimas cosas que hoy estaremos desglosando, que hoy estaremos tratando de interpretar, porque escuchar una voz tan relevante, tan importante, trascendental en el cambio de la infraestructura de nuestro fútbol mexicano, una de las gestiones más breves, más cortas. Juan Carlos Rodríguez llega después de la salida del ingeniero John de Luisa porque queríamos una evolución en un deporte que parecía se había estancado. Y Juan Carlos Rodríguez, así como llegó a la silla de Televisa, de TUDN, que también ante la salida del ingeniero John de Luisa la iba a tomar, de Televisa, de los movimientos, de todos los cambios, porque a él le tocó esta fusión del doble mercado. Él sabía y él conocía, porque viene de la radio, vino de hacer Estadio W, o todo esto, el ejercicio que hizo en 4 o 5 casas radiofónicas diferentes para poder hacer un negocio y un modelo diferente con la industria del fútbol. Y de ahí
hasta llevarlo a la parte y de la silla más importante que tiene la industria del fútbol mexicano en términos de contenidos, que es la de TUDN. Pero además con la fusión de los dos mercados de Estados Unidos y México. Y es por eso que ante el modelo exitoso que siempre generó, le dieron la silla más importante para inventar un puesto o generarlo, desarrollarlo y que cambiara la situación. Y ese fue el puesto de alto comisionado de la federación. Y atención con lo que dice, cómo fue su salida, cómo fue realmente su trabajo y el escenario que tuvo que hacer. Uf, menuda reflexión que tenemos que hacer paralelamente después de escuchar a Juan Carlos Rodríguez Vaz, mejor conocido como La Bomba. Ahora sí que literal, tiró una bombita, ¡pum!, en todo lo que representa nuestro fútbol mexicano. ¿Y a cuántos días del Mundial? Vamos a desglosarlo. Habla Juan Carlos Rodríguez en entrevista con Andrés Cantor. Creo que sucedió me oyeron tan convencido de lo que estaba yo haciendo que dijeron, mira, vamos a dejar que este gordito siga intentando su negocio y ya veremos en el tiempo. Yo creo que no se va a lograr porque lo que está pidiendo es demasiado ambicioso. Y así contactamos a Moelis, a los banqueros de inversión, quienes confían en el proyecto, y se arma un proyecto espectacular en el que nos ayudan a montar una propuesta comercial formal que durante muchas juntas de trabajo a los dueños se las platicamos, se las propusimos, se las explicamos y todo el tiempo, dale, tú no pares, dale y dale. Y así empezamos a funcionar. Estos señores que son unos genios del negocio del banco de inversión empezaron a hablar con los fondos más importantes del mundo. 7 de los 10 fondos más importantes del mundo hicieron una oferta en este proceso. Por quedarse con la totalidad del negocio del para fútbol quedarse mexicano, con el 10% de la empresa comercial a una evaluación que nosotros habíamos pensado que valía entre 11 y 14 billones de dólares. En el camino vos sentiste que te estaban apoyando los dueños. No nada más me apoyaban. Cuando ya empezaron a oír los números, era dale, ¿no? pero déjate de hacer tarado y ya firma para que nos caiga la lana. Y todo funcionó muy bien. Cerramos, nos dimos la mano y firmamos a principios de diciembre del 2024 contingente a que todos los clubes aceptaran. No era necesario, y ese fue otro error mío, no era necesario que fuera mayoría total, se podía hacer una mayoría con el 75% y lo hubiéramos logrado, pero yo estaba convencido que, y fue parte del error, que todo el mundo tenía que sumarse porque si no, no iba a funcionar. Y ahí empezó la debacle. Cuando fuimos a ver a los dueños y les dijimos, oigan, aquí está esto. La única regla que ponen estos señores es total transparencia. ¿Cómo total transparencia? Sí, total transparencia significa total transparencia. Pues aquí está el decálogo y esto hay que cumplirlo. Ah, caray, no, pues total transparencia no va a funcionar. Y empezaron ¿Pero total transparencia del nuevo negocio o total transparencia de las operaciones? Y ahí fue donde ya no gustó. En México hay grandes operadores del fútbol, pero no querían transparentar ni hacer pública la manera en la que cocinan. No querían abrir sus negocios. No querían enseñar cómo se cocinaba en esas cocinas. Y eso fue lo que reventó. Luego descubrí que dentro de mis errores estratégicos, un tercer error es, en algunos clubes no hablaba yo con dueños, hablaba yo con directivos de muy alto nivel, pero directivos, y los directivos eran terribles, porque entonces empezaban los celos hasta económicos. ¿Por qué le van a pagar a este güey una comisión? Porque está en mi contrato. No estamos de acuerdo en que te paguen una comisión. Te estoy trayendo 13 billones. Mi comisión. Te estoy trayendo 13 billones de dólares. ¿Tienes algún problema en que cobre comisión? Sí. Bueno. Y ahí se empezó a hacer un grupo
muy extraño de gente que por diferentes intereses se alinearon para boicotear. Y el boicot, no, yo me entero la noche anterior al boicot, yo me entero del boicot la noche anterior y sabía que se podía manejar. La noche anterior a la votación. A la junta de dueños junta donde vamos a decidir o empujar y donde todavía. Y ese día recibí una llamada y la llamada hizo que yo tomara la decisión de decir mejor ya no sigo. El pulso de la Liga MX. Nada más y nada menos que escuchar a Juan Carlos Rodríguez ha sido tema, sin duda alguna, en la conversación. Creo que Nacho Fantasma Suárez ya andaba saliendo del baño, ¿va? Pero bueno, Luis Enrique Alfonso, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tocayo? Un gusto saludar a toda la gente. Escuchaba tu editorial. Fue un podcast imperdible, lo de la bomba. A mí, Tocayo, no me sorprende lo que dice. Yo tengo un par de preguntas. ¿Por qué habló ahora, cuando estamos a menos de un mes de la Copa del Mundo? Porque yo creo que alguien le dio el palomazo para que esto lo explicara, ¿no? Y en el foro en donde lo explica, o sea, lo hace no con alguna televisora local, lo hace en un medio en donde obviamente sabe que la exposición es grande, y el momento en el cual decide Juan Carlos Rodríguez abarcar todos estos temas es un madrazo al fútbol mexicano, a la estructura, a los dueños, al organigrama, a la manera en cómo es que hizo pedazos a todo lo que podemos tener en mente y que muchas veces se hablaba en un tema de suposición. Juan Carlos Rodríguez lo deja claro. Insisto, mi única duda es ¿por qué ahora, justo un mes de la Copa del Mundo, y por qué lo hace de una manera tan abierta? ¿Qué intereses hay para exponer todo esto? Esto es la duda que tengo, porque me queda claro que hay un interés también, ¿eh? Pero ¿por qué, Tocayo? O sea, ¿de qué interés? O sea, pues más bien Andrés Cantor aprovechó un muy buen momento y una coyuntura. Es un acierto absoluto poder charlar con Juan Carlos. No, está bien, pero yo me acerqué con él y me dice, a ver, no quiero, esto yo no lo hice por polemizar, esto lo hice por una charla de amigos con Andrés Cantor. O sea, le dije, oye, hay la oportunidad también de que le entres aquí para la Octava Sport, nos encantaría que le entraras aquí a nuestra plataforma, a nuestro show. Y fue lo que me dijo, un fuerte abrazo, que aparte yo o sea, ustedes no lo saben, pero yo le tengo mucha estima y aprecio a Juan Carlos Rodríguez. Él es la persona que me da, junto con Francisco Javier González, la primera oportunidad de poder trabajar en esta, o colaborar o aprender en esta industria, y siempre voy a estar agradecido. También me toca esa parte de llevar el proyecto cuando estaba en Televisa Radio, que él llega justamente a tomar toda la parte de control de contenidos para el Mundial de Rusia 2018 y trabajamos algunas cosas de estrategias paralelas de la mano. Insisto, muy, muy agradecido con alguien que me queda claro que es un monstruo de la industria, ¿no? Y hoy creo que hace reflexiones que tenemos que, como tú lo dices, de llevar, pero yo no sé si sea con interés, Tocayo. Más bien o sea, era ¿por necesario, qué crees que habla hoy? escucharlo. No, está bien, y eso... ¿Y cuándo tienes que hablar? No, a ver, yo creo que hubiera sido importante saber cuándo pasó todo, ¿no? Porque esto le hubiera dado quizá en la cercanía o en el tiempo, quizá una validez mayor. No quiere decir que ahora no lo tenga, yo sé que lo aprecias y no quiere decir que sea mala persona buena, no. Al final él también tenía sus intereses, y el fútbol es de intereses, y los dueños velan sus intereses, y queda claro que a los dueños del fútbol mexicano lo que le vale madre son los aficionados. No les interesa, mientras lleguen y compren boletos y estén en los estadios, la seguridad, la comodidad, todo no les importa. O sea, nada más es como querer taparle el ojo un poco. Por eso no apoyaron y porque el negocio no les caía a todos. Pero a mí sí me queda una duda, ¿por qué hablar hasta ahora? Qué bueno que lo hizo. Nacho, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué onda, mi Quique? Mi Luis Enrique. Mira, a mí, ahora que la bomba, al que considero una buena persona, me tengo una buena relación con la bomba, habla de transparencia, me hubiera gustado que él también hubiera sido totalmente transparente. Siempre he dicho que un asesino no confiesa su crimen. Y aquí
lo que dijo la bomba es importante, pero también es importante lo que no dijo, lo que no quiso decir. De las cosas que yo rescato de ese podcast que hizo con Andrés Cantor, es la primera es que reconoció algo que todos hemos hablado durante años y años y años. Doña Tele controla a Doña Fe, la controla a su placer. Sí, reconoció que el que le llamó fue Emilio, el que le ofreció el puesto fue Emilio, y Emilio lo puso ahí. Eso en primera. Eso en automático te convierte en un rehén, porque aunque digas, ay, es que es total transparencia, me va a dar independencia, pues eso es un conflicto de intereses, porque al final de cuentas, cuando tengas que tomar decisiones, pues vas a arrimar Y va a obedecerle la solo a cacerola una a persona. quien te llamó, a quien que te contrató y a quien le debes muchas cosas. Eso es importante. Y efectivamente, lo de la transparencia cada de los clubes, sí, y me hubiera gustado que hubiera sido transparente porque se refiere al señor Filisola de Rayados de Monterrey, se refiere que no es dueño, se refiere a Doener, la gente de Tigres, se refiere también a alguien que no es dueño y a Pérez Arredondo de Toluca, como la gente que no estaba ahí. Y mira, nadie está peleado con dinero. Tú, yo, esos monstruos quieren más y más dinero. El tema no es el dinero. Lo que no dijo era por qué les iban a dar y a cambio de cómo les iban a dar tantos y tantos millones de dólares que se oyen muy bonito, pero siempre y cuando no leas la letra chiquita. Lo que no dijo Juan Carlos fue que efectivamente, y te voy a hacer un ejercicio, con Rayados de Monterrey. Con Rayados de Monterrey estaba evaluado en 850 millones de dólares toda la infraestructura de Rayados de Monterrey. Como se evalúa en 850 millones, a Rayados le tocaban 85 millones de dólares, que no se los iban a dar así, se los iban a dar en abonos chiquititos como si fuera ley. Y era por todos los ingresos, derechos de televisión, taquilla, esquilmos, publicidad virtual, todo lo que fuera ingreso, el 10% tenía que entregarlo a este fondo. Hasta ahí, dices, oye, pues te oye bastante bien. El tema es cuando te digo, oye, si Rayados en un año más o menos produce cerca de 1,000 millones de pesos con sus derechos de televisión, con sus esquilmos, con su publicidad, alrededor de 1,000 millones de pesos, quiere decir que anualmente Monterrey tendría que reportar 100 millones de pesos. Que el tema, anualmente. Nacho, ¿estás de acuerdo? Es lana. Es dinero todo. Ahí dice 100 millones. Oye, ¿por cuánto tiempo? Ahí lo que no dijo Juan Carlos. Era por toda la eternidad, era un contrato a perpetuidad, no a 20, no a 25, no a 15 años, como se hace en la Premier, como se hace en la Liga. Y ahí fue donde empezaron las trabas. ¿Sabes qué? Si es a 20 años, 25, sí, porque en 25 años, si yo te doy en 25 años o 20 años 100 millones de pesos, pues ya te pagué hasta con intereses, no por toda la eternidad. Eso no lo dijo. Había también en eso que dice la transparencia, cuando en una junta de dueños, Juan Carlos les dijo, es que el fondo, para firmar el fondo, ustedes me tienen que liberar una manga de la playera. ¿Por qué? Porque el fondo la va a comercializar para recuperar dinero. Ok. Quedaron en una manga. Cuando Juan Carlos enseña el contrato y empiezan a ver la letra chiquita, resulta que no era una manga, eran las dos mangas. Y a ver, vamos a revisarlo. En fin, son muchas cosas y no porque lo haya dicho Juan Carlos Rodríguez quiere decir que le compro todas las que están. Unas cosas efectivamente son ciertas y otras las acomodó a su manera para que no se oyera tan como fue. Queda como víctima, Nacho. O sea, es un tema como de víctima de a mí, me traicionaron. Que fue víctima. Y si hubiera sido tan transparente como dice que quiso ser, no tendríamos las herencias malditas
de Ibar Cisniega, de Juan Manuel Herrero, de Víctor Manuel Aguado, el que se lo recomendó Carlos Hurtado, el promotor que murió hace un rato, a Edgar Martínez dándole un presupuesto de comunicación que jamás había tenido y teniendo los problemas terribles. Estas son las herencias de la bomba. Y que a final de cuentas, por eso, en los nuevos tiempos, ojalá no haya más bombas, ojalá no haya más John de Luisa, ojalá en verdad algún día yo alcance a ver que es alguien totalmente independiente. No va a pasar, pero Nacho. mientras aparezcan así, pues entonces va a ser a todos con el dedo y cada 3 años hablará, ay no, pues es que no quisieron transparencia. Me hubiera gustado que la bomba hablara de esta letra chiquita de los contratos, de esos contratos a perpetuidad de los derechos. Tampoco dijo que todos los equipos estaban a favor de la comercialización, de la centralización de derechos a 20 años, no a perpetuidad. Había un tema muy importante, Tigres, Toluca, Monterrey, creo que Chivas también, le dijeron, oye, ¿por qué te tengo que dar el 10% a perpetuidad de mi taquilla? Mi taquilla, yo tengo abonados en lista de espera. Sí, eso yo lo vendí, ¿por qué te tengo que repartir Nacho, de eso? ya no le derrumbes más a Entonces, la figura que tiene Enrique Veas de la bomba, por favor, que no quiere ni hablar, Veas. No quiere decir nada la editorial. No, y no quiere decir nada. estoy escuchando porque si fue creo que tan Nacho transparente me hubiera gustado. no escuchó mi teoría. A mí se me hizo, a ver, creo que lo tomó muy personal Nacho con el tema de la transparencia y de los directivos pesomedios que también ahí dijeron, ¿cómo vas a cobrar tú tu comisión? Pues hoy dice, Y él yo además estaba solito en la comisión. Y él estaba solito en la comisión. ¿Y tú crees que en la comisión iba solo? ¿Con quién si iba? Si tú le quieres comprar todo lo que dice la bomba, bueno, pues tú créele todo lo que dice la bomba. ¿Con quién iba entonces, Nacho? Quienes vimos ese contrato, quien tuvimos, pues ¿sabes qué? Dices, no te la Es que yo compro. creo que, a ver, es muy importante. Escuchamos la versión de la bomba y es muy enriquecedor porque aparte, claro, devela muchas cosas y queda en evidencia lo que muchas veces se dice y que se controla en discursos dependiendo la televisora, dependiendo de la línea que hay editorial. Queda claro, el fútbol mexicano está podrido, sigue siendo del club de Toby, como lo decías, Nacho, y siempre has comentado, y eso no ha cambiado y no va a cambiar, porque así está hecho el esquema y finalmente los dueños cuidan su producto y aquel que entre es con las condiciones y las reglas que tiene el club de Toby. Nada más. A mí me encantaría una réplica también de quienes habla la bomba para poder contrapuntear. Al final de cuentas, la labor que hay para no caer solamente en una versión es escuchar las otras aristas para realmente sopesar qué hay de un lado y otro, porque lo que habla la bomba, insisto, no creo que esté diciendo mentiras, pero hay unas situaciones que va acomodando, obviamente, a su punto de vista y a conveniencia. Pero yo la verdad estoy perdido, ¿eh? O sea, abiertamente estoy perdido con la postura Pero de Nacho. Pero no por la bomba, eso desde hace mucho, Enrique, no, O sea, no por este tema de la bomba. Que tú, Nacho, ¿no ves en verdad esto que maneja el tema de la transparencia y que no sea un escándalo, don Ignacio? O sea, No, ¿quién es? porque Entonces, sé que él ni siquiera es transparente en su entrevista, ¿no? Porque lo diga, le tengo que creer, conozco la bomba y conozco, y tengo acceso, y tuve acceso al documento que les presentó a los equipos en este fondo. Por eso sé de la letra chiquita y por eso sé que lo que dice lo acomodó a su manera. Así, es que lo que tronó fue la transparencia. Perfecto, la transparencia. ¿Quién autorizó el contrato? ¿Por qué no querían los dueños el pinche contrato? Porque cuando ni siquiera fue ungido, no fue ungido por un headhunter, fue por Doña Tele, y Doña Tele, ¿tú crees que va a dar un paso sin guarache? Por Dios, sí, imagínate que así como coincidencia, como casualidad, como cosas del destino, después de que se firme ese contrato a perpetuidad, porque era perpetuo, imagínate que de casualidad Emilio o Bernardo dice, pues a los fondos de inversión tú puedes llegar y le inyectas lana, lo que tú quieras, todos te aceptan lana, porque eso parece los fondos de inversión. Y dice, pues que aquí traigo esta lana que me sobra, y automáticamente te conviertes en el 10% de las ganancias de todo el fútbol mexicano por toda la eternidad. Eso me hubiera gustado platicarlo y preguntarle
así abiertamente, oye, ¿por qué el contrato era a perpetuidad? ¿Por qué tantos años? Y hacer cuentas así como la que te dije de Rayados. Oye, pues si Rayados le va a dar 100 millones, pues si sumas 100 años, ¿cuánto en realidad le diste por 85 millones de dólares? Y te puedes hacer el ejercicio con Chivas y te puedes hacer el ejercicio con Toluca y te vas Ahora, ahí. Nacho, Había Te muchas veo, cosas que no dijo. en el entripado te veo molesto, Nacho. En el entripado te veo molesto, como si No, algo más, no me ves molesto. supieras. No, Como ¿por si qué algo más molesto? ¿Por supieras, qué? Nacho. Como si algo más supieras, algo. Molesto porque me hubiera gustado que hubiera sido transparente, así de decir las cosas que te estoy diciendo que a no, las pero queda cuales claro, tú no Nacho, que nos dices. iba a poner, nos iba a dar un balazo Pues de obviamente la que no bomba. te iba a decir, No se pues lo iba a claro dar. que no. Ahora, Pero yo es que, creo que pero es que ahora, es que parece que quieren matar al mensajero. O sea, hoy los no, no, mensajes ¿Por que se cuál no. dan son mensajero? los, No, son pero los mejores, que hace tampoco mucho le tiempo vamos no a escribían. poner reverencia. O sea, es que fíjate, dice, me hubiera gustado ser transparente. Él dice que yo creo que va con una comisión. Pero además lo más raro que a mí llama la atención es que no quieran poner el foco en donde va, que es estos dueños del fútbol mexicano que no quisieron abrir sus libros o no quisieron Pues abrirlos, si lo no quisieron acabamos de exponer. decir, O sea, el club de Tommy va a seguir le tenemos que existiendo. creer, le tenemos que creer como si fuera dogma de fe a la bomba. Tú siempre eres un crítico, Veas. Y siempre cuando hay una declaración de un personaje o algo, siempre tratas de leer entre líneas. Hoy el ejercicio de lo que dice Juan Carlos Rodríguez es leer entre líneas. Porque todo, a ver, el hecho de aparecer y decir, no fue porque un día amaneció con la mente clara y con el corazón diciendo, voy a hablar. Por supuesto que había una doble intención. Por supuesto que es sacudir el medio futbolístico. Por supuesto que es darle un terremoto a lo que está pasando de cara a una Copa del Mundo y al cierre de un torneo. Y va dirigido a ciertos personajes. No le puso nombre y apellido, pero está más que claro. ¿Quién? ¿Quién? Lo acaba de decir Nacho. Tú no, a ver, Tú, a ver, tú tú. no. Los Tigres, Monterrey, Andas muy Toluca. huevitos. A ver, échale, No estoy échale. rascando huevitos de nadie, simplemente Échale. Andas muy. me No te vayas a extraña esconder que atrás de Nacho. no No me te estoy vayas a esconder escondiendo atrás detrás de de Nacho. Nacho. Si lo Pero vas a poner, ponle. Si lo vas a Nacho está poner, avalando ponle. lo que está Si le diciendo. vas a entrar, éntrale, papá. Y no te vayas a esconder atrás de Nacho. Pero Éntrale. le estamos diciendo, Pero le éntrale. estamos poniendo nombre y apellido. Veas, a mí me sorprende que por el cariño que le tienes a la bomba, tú no quieras entrarle con ganas al tema. Porque yo sé que el Y aprecio ahora, está ahí de más, pero vamos a hablarlo como tal. ¿Tú no crees que igual Emilio Escarra le dijo, habla, dilo, suéltale? ahora es que veas, es que parece que habló el profeta Juan Carlos, y que lo que dice es verdad eterna. O sea, ¿cuándo has visto a un político que diga absolutamente toda la verdad? ¿Cuándo has visto a un directivo al que me digas que diga toda la verdad? No, pues la acomodan y explotan muchas veces porque en los momentos que les conviene viene la nueva gobernanza, vienen muchas cosas que a doña Tere no le tienen tan contenta y aún me extraña así como dice, ay, me noto enfadado, tú que siempre manejas que doña Tele, que Emilio, que Bernardo, ahora sí no, porque como se trata de la bomba, el que te dio chamba y todo, pues entonces sí era libre y Aparte, soberano, ¿cuántas verdades no se independiente. confirmaron de cuando has dicho tú que todo viene directamente desde el Paloma? Sí, Que ahora no, Chapultepec la toma. Ahí está, güey. ahora no. Te lo están poniendo en bandeja de plata. Por eso te lo estoy Sírvete. diciendo. Por eso te lo estoy diciendo. Entonces no escuchaste mi editorial. O sea, ¿quieres que vuelva a repetir lo mismo que dije en la editorial? En la Que editorial Nacho le haya planteaste y valido madres porque desarrollaste. andaba. Concluye. Que a Nacho le haya valido madres porque andaba echándose un cake. Literal, Nacho, nos andabas enseñando el baño, güey. Ah, por Dios, a punto de ver cómo te limpias, güey. Pero mira, habló Mikel Arriola también. Estuve hoy en un museo precioso en ¿Cuál Yumeque, habló si ya ni dijo nada? No se quiso meter en Ermita, broncas. Se lavó las Ermita manos, Miquel. Iztapalapa. En la avenida Ermita Iztapalapa, ya muy cerca del Periférico Oriente, hay una exposición también del Mundial, ¿no? El Mundial regresa a casa. La fiesta regresa a casa. Precioso, bellísimo. Vayan. Para toda la gente que nos escucha en el lado oriente de la Ciudad de México, que cada vez se ve que se está ajolotizando, que cada vez se ve más bonita la ciudad también en el oriente de nuestra Ciudad de México, ¿Con la pintura moradita, ¿no? morada? Claro, Con la pintura morada se ve bonito la ciudad, no ajolotizando la Ciudad de jodas. México. Que le esconden la pintura morada, clara, Vayan brujada, a por este Dios. museo, que vaya toda la banda del Poniente, que vaya la gente. Hay acceso al metro. Sí queda hasta San Juan de la Fregada para los que vivimos en otro lado de la ciudad, pero sí, vale muchísimo la pena. Ahí se presentó el libro de don Nacho Treyes, El hombre de la gorra, muy buen libro. Salud, mi Nacho. Hoy es miércoles y el cuerpo lo sabe. Hoy es miércoles de sacudir el avispero con el Guadalajara y el Cruz Azul en un muy buen partido en el Azteca, pero escuchamos a Mikel Arriola.
El pulso de la Liga MX. Acuerdo del mes de mayo del año pasado, que se cumplió a cabalidad. No hubo problema con Toluca, porque la duda es quién le abrió la ventana a Toluca como una posibilidad para la vuelta de la Copa Champions. Mira, no es cuestión de abrir ventanas, se tienen que gestionar peticiones, pero se tiene que aprobar, se tiene que aplicar lo aprobado. Y lo aprobado pues es un acuerdo que se tomó en mayo del año pasado, sin dejar de escuchar a las partes las solicitudes. Son solicitudes muy valiosas, pero al final tiene que imperar el orden general. Fue solicitud más no un permiso, no pasó a... ¿Se aprobó? No hubo un sí. Lo que se aprobó fue pero posteriormente, el acuerdo posterior a lo que les pidió, se platicó, desde luego, pero no hubo un sí. No hubo acuerdos ni autorizaciones. Hubo procesos donde esas cosas se platicaron y al final pues el acuerdo imperó. El pulso de la Liga MX. Las declaraciones de Mikel Arriola de cuidado también, ¿eh? Atención con lo que dice Mikel, ¿verdad? Tremendo trabajo de Mikel Arriola. Otro alto comisionado que está Ahora está muy conflictivo. ¿Qué, Nacho? Es la verdad. Lo hubieras visto hoy. De todos modos te van a dar acreditación. No es por el tema de la acreditación, Nacho. Aquí uno habla, y lo sabes porque lo he hablado desde el principio, de los pocos que han justamente generado una comunicación circular en el fútbol mexicano. ¿Quién más? ¿Quién más? Decio de María, ¿cuándo hacía esto? Justino Compeán, ¿cuándo hacía esto? Enrique Bonilla, que ahora que te he echado tus dulces con ellos es otra cosa. Nacho, ya no le ¿cuándo digas hacían esto? Porque hoy mira. No, pero es la neta. Sí, hoy está de besamanos. Todo lo que dicen los directivos es maravilloso, bonito, es un ejercicio circular, nos dicen la verdad, a mí me encantó que Juan Carlos Rodríguez hoy haya dado la cara. Me encantó. Nunca nos mienten, son transparentes, todo lo que nos dicen es verdad, siempre se en pro del fútbol mexicano, de los aficionados. Ahorita que dice de los aficionados, eso que dijo la bomba de, no, pues que los baños y que, y sí es cierto, la verdad la experiencia del aficionado es terrible, y habló de los que no querían el fondo, y el que sí quería el fondo, tiene unos baños que parecen de cantina de cuarta, porque ni en Atlacomulco están tan feos los baños como los que hay en el Azteca. No hay ni papel, son letrinas, de una falta que tengan el hielo y uno haga pipí ahí en el hielo, o sea, eso, y es un estadio mundialista que nada se parece al Akron, que nada se parece al estadio de Monterrey, y es de los que, de la experiencia del aficionado, de alguien que sí quería y que remodeló el estadio para un mundial. Por cierto, gracias por mi obsequio hoy de la Copa del Mundo a la gente de la FIFA. Muchas gracias. Gracias, de verdad. ¿Ves? Ahora, andamos contentos. Felipe, contentos. Ya casi nos vamos al Estadio Azteca. Ya casi nos vamos al Estadio Azteca porque hoy hay fiesta de fútbol y ahí te diré cómo están los baños ya otra vez, mi Nacho, a ver si ha habido una manita de gato en estos días. Pero si vas a los de la prensa, si vas a los de prensa, ve a los del pueblo, a los que están afuera de los de Gallola y los otros, si te metes al de prensa o te metes al de Emilio, pues hasta tienes un negrito que te haga aire, pero yo les quiero hacer ve a los de Gallola. Una pregunta para terminar este tema. Después de lo de la bomba, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Va a haber una repercusión o los directivos se van a hacer como que los dueños que la Virgen les abre y les vale lo que diga la bomba? ¿Cuándo ha pasado algo en el fútbol mexicano con unas... El lunes será historia, lo hablaremos hoy, mañana, el viernes, y mucho me va. Qué poca fe tienen en los cambios estructurales de nuestro fútbol mexicano, que varios sí estamos trabajando por ellos. Damos una pausa. Estamos, dijo la mosca. Y regresamos con el toma y daca, ¿eh? Toma y daca. La sección que toda la radio de México estaba esperando. Oye, y pongan todos los mensajes. Bueno, ¿les parece? Regresando, a ver rápidamente, y pensar que 3 equipos van a jugar en el Prehispánico Estadio Azteca. Échame los comentarios, señor productor, lleva 5 minutos, veas, no manches, haz tu programa. Dice Marrabeas, ¿qué parte no entendiste que por jugar en tu liga de obesos, ancianos y borrachos no te da la capacidad de saber de fútbol? Eres un patético payaso bufandero. Gracias por tener la decencia de citar la fuente de la entrevista. El 90% de los medios que vi, ni uno solo fue capaz de hacerlo. Hay mucho ego y envidias en el medio deportivo. Jamás, Ucho Rockstar aquí
Siempre al César lo que es del César. Pobre Juan Carlos, imagínate la nota que perdí en comisiones. Dice Alexa, bueno, perdimos todos en el fútbol mexicano. Dice, tremenda madriza le pegaron ayer al marranón en Rec, el tío Jerry y el guarachudo Castillo cuando el Tripón intentaba defender a la fallida 4T, hasta para defender a los Chairos eres patético. No, nada más que viva el ajolote. Todos sabemos que los que opinan son narcodueños de equipos, el primero. No, eso creo que no, mi Alexay. Hablen del Cruz Azul contra Chivas, ya de qué sirve que hables si ya sabemos que el fútbol mexicano es una porquería. No es una porquería, estamos tratando, ¿sabes por qué lo hablamos? Porque creemos y habemos algunos todavía que no llegamos a la edad de Nacho, que sabemos que hay mucho trabajo por hacer. La Bomba Rodríguez habló con Andrés Cantor, uno que es un tremendo delincuente. Pregúntele de su cercana relación con Julio Grondona y cómo le regaló los derechos de radio del Mundial para Estados Unidos. Entonces imagínate, los de España que no cobran derechos de radio, todos son unos delincuentes, no digas babosadas. Dice, aparte Andrés Cantor es un tremendo personaje que ha cambiado la forma de ver el fútbol en los Estados Unidos. La Bomba Rodríguez era el caballo de Troya de Milito, pero se la peló. Querían que les regalaran todos los demás equipos. 5 dicen que el contrato de la inversión era injusto, les creo. Y si dicen que los equipos no quieren reportar sus ingresos, también les creo, dice Poncho Mendoza. Ya llegaron los boletos para el Mundial a Veas, anda más lambiscón que los de TUDN. No me han llegado para nada. Saludos a la banda de la Octava Sports y a su jefe Veas. Gracias, Eureka, gracias por reportarte. Veas siempre de mamador, doble con queso. No entendí esa frase. Bueno, han llegado en cantidad de comentarios. Vamos a hacer una pausa. Veas, ya te quejaste de la afición de Chivas que ayer cantaba el que no grita y no salte es un chema maricón. No, andaremos brincando con ellos el día de hoy. Pausa y volvemos. Toma y daca. El pulso de la Liga MX. Habla Fidel Curi en entrevista con Ignacio El Fantasma Suárez. Fidel Curi, ¿los tiburones van a regresar o sí piensas quebrar la federación? Van a volver. Son de los veracruzanos. No creas que 4 años, 8 meses en la cárcel me los pasé nada más porque me gustaba estar en la cárcel. El equipo tiene que volver. Nos los quitaron a los veracruzanos a la mala, nos los robaron. Me tuvieron en la cárcel sin tener que estar. Estuve secuestrado y no se los voy a perdonar, ni se los voy a permitir. El Veracruz vuelve a su estadio Luis Pirata Fuente, tiene que volver. Hablando de Luis Pirata Fuente, como dato, está en litigio, ya se resignó, ya lo perdió. No, yo no he perdido nada. Han hecho lo que han querido como dato. Hay un juicio. Y así como con la ley en la mano les he ganado todos los juicios a la Federación Mexicana de Fútbol, a Arrendador Internacional Azteca, porque puras mentiras y puro soborno con los jueces y magistrados y querer detener en la cárcel a la policía judicial, con todo lo que traía el señor, me tuvieron en la cárcel. Pero aquí estoy de pie. Ya sabes, Fantasma, que yo no me voy. Toma y daca. Caray, Nacho, caray, Nacho. El toma y daca hoy es todo tuyo. La charla con el señor Tiburón. ¿Qué viene, Nacho? ¿Qué viene? Pues una visita con policías en la próxima asamblea de dueños para notificar y que la federación como asociación civil rinda cuentas. ¿En serio? Así de rudo. Hay que esperar que sea la asamblea. ¿Cuál es ese viejo dicho? ¿Los fantasmas están sueltos? ¿Cómo se le llama? Los demonios andan sueltos. Los demonios andan sueltos. Tiene una sentencia. El primero no va a ser como Veas que le tienes que creer todo, pues él va a contar su versión, que va a decir, pues la versión que le convenga a él. Él afirma, Fidel Curi afirma que ya tiene una sentencia firme de que la desafiliación fue ilegal, irregular, y si la desafiliación en esa sentencia, como dice él, porque dice Curi, no yo, dice que tiene la sentencia y ve esa sentencia, pues entonces la doña Fede tendría problemas porque a lo mejor no vuelven los tiburones, pero tendría que indemnizarlo.
Qué cosa, qué cosa. Ya mañana hablamos de fútbol, ¿no? De lo que va a pasar en el juego de hoy en la noche, de lo que va a pasar mañana también en el Pachuca contra el equipo de Pumas, que van a poderlo escuchar por acá a las 7 de la noche. Ojalá que hoy no nos lleva tanto en el Azteca. De todas maneras voy blindado, llevo mis botas, llevo mi impermeable, llevo todo para... Tu pin, acuérdate de llevar tu pin. El pin de la gente de FIFA, muchas Exacto, gracias. te dieron. Disfrute usted mucho este toma y daca que fue muy cortito el día de hoy. Llevas una foto de la bomba también para que la guardes en la cartera. Con mucho gusto, Nacho. Y ahorita vamos con Cristian Moya, que sigue en el centro de alto rendimiento, porque hoy hablaron los seleccionados mexicanos. Bueno, habló Eric Lira. Así que bueno, ya esto y mucho más ya lo sabe aquí en el show de la Octava Sports. Hay mucho, pero mucho que platicar. Dejamos ahí pendientes otro par de temas muy buenos, pero ya no va a dar tiempo de desarrollarlos. Así que ya mañana le damos con muchísimo gusto. Pero vamos a una pausa y regresamos con todo lo que sucedió en el reporte de la selección nacional mexicana después de que se dio a conocer la lista de 55 futbolistas. El desconocimiento de Javier Aguirre de no poner ahí a Diego Campillo. Tú eres el 56, güey, en esa lista. Oye, y no está Campillo en 55. A veces pinche Vasco sí ve el fútbol de espalda. Pero sí, mis fuentes dicen que tú eres el lugar 56 de esa lista. Pero va a estar el otro, Brian. A mí el que me interesa hoy por hoy, a cómo andan las aguas, es que Marcel Ruiz juega en lugar de Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo solamente juega en la banca, cabrón. Pero bueno, en fin. Pausa y volvemos. El pulso del Tri. La selección mexicana sigue con esta preparación rumbo a la Copa del Mundo a menos de un mes para que arranque este gran torneo con la inauguración en el Estadio Azteca el 11 de junio. La selección sigue preparándose con la incorporación de gente como Guillermo Ochoa y que ya en los próximos días se estarán integrando otros jugadores que militan en el viejo continente. Este día hubo zona mixta en donde hablaron tanto el Memote Martínez, Guillermo Martínez, como Eric Lira, dos jugadores que han sido muy fuertes en la parte de la Liga MX con sus equipos. Sí, el Memote venía de ser banca, pero no pierde esa importancia que ha tenido durante los últimos años, haciéndose presente con goles. Y este día hablaron de la selección mexicana. Ya está en modo mundialista y Eric Lira confía en que México va a tener su mejor participación en la historia y dejó un mensaje muy importante: nadie va a venir a ganarnos aquí en México. Vamos a escuchar al futbolista de Cruz Azul. Que estamos en preparación del mejor mundial en la historia de nuestro país. O sea, no va a haber mejor mundial en la historia de nuestro país. Estamos capacitados y, como repito, estamos en México. O sea, nadie nos va a venir a ganar acá, estoy seguro. Así que estamos preparándonos para eso. La exigencia es a tope. Ponerse todos los días esta playera, muchísima exigencia, muchísima responsabilidad, y creo que todos los que nos la vamos a poner, todos los que vamos a estar en el mundial, estamos preparados y listos para ese gran reto. Y después, la verdad, sí, con Charlie es mi hermano, o sea, pero así es el fútbol y esto es así. Estoy seguro que Charlie está pensando en el partido de la noche y al rato le va a tirar un mensaje y él, estoy seguro que va a levantar la décima. Entonces, por algo pasan las cosas. Él le tocó levantar la décima y él, estoy seguro que lo va a hacer y está dando su mejor versión, como siempre lo hace. Así que así es este hermano. Y por otra parte, Guillermo Martínez también habló de esta parte emocional, lo que significa estar en una selección mexicana, sobre todo por las dudas que se tenía de si podía estar presente o no con esa competencia que existe con los centros delanteros, con Raúl Alonso Jiménez, el mismo Santi Jiménez, qué decir de la Hormiga González. Entonces, él está muy contento, satisfecho de poder tener esta oportunidad, así que vamos a escucharlo. Sí, la verdad es que, como lo dices tú, la plática que yo tuve con Efra fue muy positiva porque él me deseó mucho éxito. Sabíamos del entorno que también se estaba viviendo al nivel del club y sabíamos que el hecho de venir a selección es algo inimaginable. Me dijo que lo disfrutara mucho, que realmente el profesionalismo que también estaba demostrando de allá lo llevara acá, y creo que así ha sido, porque me considero una persona muy responsable y sobre todo porque sé dónde estoy parado y sé lo que implica vestir esta camiseta, que no solamente en sí es una playera, sino es un país, y eso conlleva mucha responsabilidad, dado que Javier también nos ha hecho muy notorio eso.
porque también se le nota en la sangre lo que él está viviendo en esta Copa del Mundo, que creo yo que desde que inició la concentración arrancamos con ese espíritu. Y bueno, Javier demanda mucha perfección y creo que tenemos que estar al servicio de eso, ¿no? Porque no estamos representando a cualquier país, creo que representamos a un país muy grande y lo tenemos que llevar a lo exponencial. La selección mexicana ahora apunta a este partido de preparación que sostendrá contra Ghana varios días para poder manejar al mejor 11 posible que ya pueda ir encaminado hacia la Copa del Mundo, hacia ese día del gran debut que tendrán ante Sudáfrica, y sobre todo con esta incorporación que ya les había mencionado, pero sobre todo aprovechando esta buena inercia que tienen con los jugadores de la Liga MX y los 5 futbolistas de Chivas, en donde podría basar este esquema futbolístico Javier Aguirre para poder tener una buena idea de juego colectivo y así después también poder agregarle esta parte de las individualidades. Así toda la información desde el Centro de Alto Rendimiento. Máximo avance. Qué gusto saludarlos, compañeros, con información de la NFL, porque ya este jueves 14 de mayo se revelará de forma completa el calendario de partidos que tendrá la temporada 2026 de la NFL. Y por supuesto, los mejores encuentros o los más atractivos ya están siendo revelados. Falta el kickoff por ahí, cuál será el primer partido que arranque la temporada, pero ya tenemos el primer Sunday Night Football, el primer Monday Night Football confirmados, el primer Thursday Night Football, que es en el segundo jueves de la temporada y en donde los Bills de Buffalo estrenarán su estadio. Pero lo importante aquí y el tema que hay que tocar para México son los partidos internacionales, los cuales ya se revelaron de manera completa. Sabíamos que poco a poco se habían ido revelando algunos encuentros, pero ya tenemos todos los duelos que se van a estar jugando y en la semana 11 se va a llevar a cabo el último duelo internacional y es el que interesa a nuestro país porque será el Juego Internacional de la Ciudad de México que regresa después de 4 años de ausencia. Será el domingo 22 de noviembre durante la semana 11 en un Sunday Night Football, es decir, a las 6:20 de la tarde hora del centro de México en el partido prime time que tiene el domingo. Y el equipo local serán los 49ers de San Francisco, eso ya lo conocíamos, pero el equipo visitante es el que había estado generando dudas las últimas semanas, porque muchos medios y muchos expertos habían revelado que los Dolphins de Miami iban a ser el equipo que iban a enfrentar a los 49ers en este partido en el remodelado Estadio Azteca. Pero todo esto terminó siendo falso, ya que una vez que se reveló esta parte del calendario nos hemos dado cuenta que los Vikings de Minnesota serán los que van a visitar a los Niners aquí en la Ciudad de México, lo cual lo hace un duelo mucho más atractivo. Por ejemplo, podemos ver a figuras como Justin Jefferson, es uno de los ejemplos que tenemos, y a ver si J.J. McCarthy llega en buena manera, este quarterback de Michigan que salió justamente de esta universidad y que le ha costado la adaptación a la NFL con una lesión incluida, pero que parece que puede ser pieza fundamental para estos Vikings de Minnesota durante los próximos años, contemplando que hace unos drafts fue su primera selección. ¿Cuáles son los demás juegos internacionales? Tendremos desde la semana 1, en ese jueves 10 de septiembre, cuando en Melbourne, Australia, los Rams sean locales contra los 49ers de San Francisco, que tendrán 2 duelos internacionales. Este de la semana 1 como visita y el duelo como local durante la semana 11. En la semana 3, el partido en Río de Janeiro, que normalmente había sido la semana 1, cambia para la semana 3, será el domingo 27 de septiembre en el horario, en esta franja de en medio, y será entre los Cowboys de Dallas y los Ravens de Baltimore. En la semana 4 empiezan los duelos europeos. Tenemos el duelo entre los Commanders de Washington y también los Colts de Indianápolis a las 9:30 de la mañana, hora del este, es decir, por ahí aproximadamente de las 7:30 de la mañana, hora de México. También falta ver cuándo se hace el cambio de horario. Y este será el domingo
4 de octubre en Londres. En la semana 5 y en la semana 6 se mantienen los juegos londinenses, primero con los Jaguars de Jacksonville jugando ante Eagles de Filadelfia en el mismo horario. En la semana 5, el domingo 11 de octubre, y el domingo 18, otra vez los Jaguars de Jacksonville, pero ahora contra los Texans de Houston. Semana 7, partido en París, debuta este encuentro en el calendario, los Saints se enfrentan a los Steelers el domingo 25 de octubre, semana 9 en Madrid, los Falcons contra los Bengals, domingo 8 de noviembre, y semana 10, los Lions de Detroit contra los Patriots de Inglaterra, uno de los juegos internacionales más interesantes de este calendario, domingo 15 de noviembre en Múnich. Así el tema del calendario internacional, y nosotros vamos a seguir aquí durante las siguientes semanas hablando de la NFL. Ya también va a revelarse el calendario oficial este jueves 14 de mayo. Y así llegamos al final del show de la Octava Sports. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. En nombre de todo el equipo de producción comandado por Cristian Moya, yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien. Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.